Bueno, la idea de coger esta línea de investigación en TCA es que nosotros nos hemos encontrado que en los últimos quizás año y medio así hemos tenido una mayor frecuencia de pacientes con trastornos por atracón que tenían, por supuesto, una obesidad mórbida, y nos interesaba plantear un enfoque terapéutico similar al que estábamos haciendo con anorexia y bulimia, y hacer un poco una investigación conjunta. Nosotros estamos interesados sobre todo en sesgo atencional y en los aspectos neurobiológicos de los trastornos de los TCA, no solo en obesidad, sino en este momento vamos a empezar ya con activación en resonancia, pero con anorexia y bulimia. En la parte de obesidad la estamos preparando para hacerla un poco a posteriori. Estamos preparando los estímulos, que ya sabéis que es una de las cosas a veces más costosas o más difíciles de hacer para que luego realmente el trabajo salga adelante, ¿no? En cualquier caso, esto no sé cómo está. Bueno, nosotros siempre ya sabéis que nos hemos interesado por los temas de resistencia al cambio, que nuestros pacientes son de larga evolución, que habitualmente han hecho muchos tratamientos previos o llevan, nuestra media en este momento debe ser como de unos 14-15 años de evolución del trastorno de las pacientes que tenemos, para que os hagáis idea, ¿no? También nos vimos que algunas personas que tienen sus hijos con trastornos alimentarios desarrollan a lo largo de la recuperación del trastorno, o a veces lo tienen previo también, un trastorno de sobrepeso importante, tienen problemas alimentarios, sobre todo picoteos, atracones, y bueno, nos parecía que también era una oferta terapéutica a esos familiares, ¿no? De una manera también de ayudar a sus hijos a saber que la comida se puede, bueno, colocar en su sitio, que es un poco el concepto esencial de nuestro tratamiento, ¿no? Colocar la comida en su sitio, tanto física como psíquicamente. Bueno, el modelo se basa, todo nuestro modelo ya sabéis que se basa en un planteamiento de empowerment, de capacitación de los pacientes. Tenemos la fortuna de tener esa posibilidad, ¿no? Como no tenemos el ingreso hospitalario, sino hospital de día, de poder ofrecer a los pacientes la posibilidad de tomar sus propias decisiones, dándoles esa información que le haga tomar, eso sí, decisiones suficientemente informadas para que tiendan hacia la salud y no hacia la enfermedad. Y siempre se plantea desde este doble binomio: cuidados, que hay que cuidar a los pacientes, y enfermería y los médicos de la unidad los cuidan, pero también hay que hacer esos autocuidados, a ir transitando del cuidado que nosotros les damos en la unidad a los autocuidados que ellos tienen que desarrollar. La imagen corporal, estamos en algunos pacientes con obesidad, las encontramos dificilísimas de que acepten simplemente hacer la evaluación, ¿no? Porque es tan aversivo para ellas el verse, que tenemos que ir con mucho cuidado, y muy pocas pacientes todavía han aceptado que se les pueda hacer la foto y que se puedan afrontar con su imagen. Ya sabéis que se ha dicho que cuando el paciente está con un sobrepeso muy grande, la imagen corporal es bastante más delgada que el sobrepeso, y según va perdiendo peso es cuando puede percibir la imagen que tuvo. Como un poco en el otro extremo de anorexia, ¿no? Cuando la paciente está emaciada y en riesgo de muerte, no se ve lo delgada ni lo grave que está. Según va recuperándose, empieza a sentir mucho miedo de morir, o empieza a verse lo delgada que está, ¿no? Ahí debe haber mecanismos que no sé bien a nivel cerebral, ¿no? De protección posiblemente, para poder resistir una situación tan difícil. El concepto de resiliencia es un concepto que tiene que ver, que me he enterado ya que lo han metido en el DSM-5, así que estoy muy contenta, estoy a la par. Y tiene que ver con esa dificultad que tienen todos los pacientes de TCA de poder afrontar la adversidad, ¿vale? Entonces os lo he puesto aquí: capacitar e informar. La autoconciencia es un trabajo que se hace continuamente en el tratamiento, de decisiones informadas, cuidar la salud, pero también haber un compromiso de cambio intencional y aprender a cuidarse. En la imagen corporal, como os digo, con las pacientes de más sobrepeso estamos en la evaluación, porque les resulta muy aversivo, y la exposición ya veremos, pero de momento es que la propia evaluación es también una exposición, ¿no? Entonces la resiliencia también, aceptar las circunstancias, aceptarse ellas mismas su propio peso, el que tienen,
sea el que sea, y su imagen, el que tienen, porque el hecho de poder aceptarles puede llevar a una mayor movilidad, por ejemplo, física, y cambiarla, que cuando no te aceptas y te escondes en casa para que no te vean, que es cuando no va a poderse solucionar, ¿no? Como estrategias terapéuticas, yo diría pues el conjunto general de los tratamientos. Bueno. ¿Qué similitudes tiene este trastorno con los otros TCAs en lo que se refiere a los pacientes que vemos nosotros? Primero, que es un problema generalmente crónico, por tanto va a exigir un número muy largo de años de contacto con los servicios sanitarios, que el tratamiento va a ser complejo y multidisciplinario, y ya todos, prácticamente los que se dedican al tema, saben que si el paciente no se responsabiliza de sus cambios, esos cambios no se van a mantener, que se debe hacer un cambio con ese planteamiento en el estilo de vida, que no puede ser un cambio de que se pierde una serie de kilos y luego ya se vuelve a lo mismo, que eso ya sabemos que es un rebote y casi es peor, y que no existe en este momento un solo programa que se pueda decir que sirva para todos, ¿no? Que se está en la investigación, que se está buscando y buscando para saber exactamente cómo poder ayudar, ¿no? El hecho de que ya la comunidad científica haya incluido los aspectos psicológicos en la causalidad incluso, ¿no?, de la obesidad ha permitido algunas cosas, ¿no? Sobre todo asumir que el estrés psicológico puede ser un factor esencial que esté causando la posibilidad de la comida excesiva y por tanto del sobrepeso. Esto parece una cosa para nosotros obvia, pero durante muchos años este factor no fue aceptado como causante. Bueno, eso nos va a permitir entonces comprender el sobrepeso, el consumo excesivo, como asociado, como cualquier otro comportamiento, entonces asociado a creencias, a emociones y a conductas que van a generar este desequilibrio, y por tanto nos da la posibilidad de completar, ¿no?, otros aspectos del tratamiento y dar algunas respuestas alternativas que si no, no se consiguen. Dentro de esa posición psicológica, lo más importante, donde está un poco la investigación dirigiéndose actualmente, es hacia la observación de la adicción a la comida, ¿vale? Lo mismo que seguramente todos los clínicos lo saben, pero que es más difícil que se acepte, ¿no?, ya como un hecho dado. Sabemos los psicólogos desde siempre, mejor dicho, salud mental, por no centrarlo exclusivamente, que la comida excesiva cumple para muchas personas una función de refuerzo, ¿no?, que se relaciona con los temas emocionales de la persona, que en general no es consciente de esa relación. Y lo que se sabe también es que ese exceso de comida se da en personas que habitualmente tienen dificultades de discriminación corporal. Esto es prácticamente universal para todos los TCA, ¿no?, las dificultades de saber sentir las cosas diferenciadas corporalmente. Por tanto, mucha confusión. En situaciones de activación emocional, investigaciones, esto tiene investigaciones detrás, no lo digo yo, no es una opinión mía, ¿vale? Lo que se sabe es que la persona con sobrepeso tiende a comer, la persona normal incluso a perder el apetito, ¿vale? Entonces se ha visto pues la sobrealimentación como un alivio de ansiedad, como un refuerzo negativo. Ya sabéis que el refuerzo negativo es más poderoso que el positivo, y que nosotros, ante las posibilidades de algo positivo o de evitar algo aversivo, tendemos a evitar lo aversivo. Por tanto, es un refuerzo que mantiene mucho la conducta que está posponiéndose, ¿no? Hay otra serie de situaciones vitales con las que no solo la ansiedad, que la persona utiliza la comida para evitar, como por ejemplo pensamientos o emociones que le asustan o que las vive como amenazantes, ¿vale? En ocasiones, por ejemplo, el sobrepeso se ha visto que va a servir para evitar el atractivo físico y distanciarse de posibles relaciones de intimidad. Esto puede darse quizás en el inicio de la adolescencia, o puede darse en personas que han sido abusadas, y que la obesidad es una manera de mantener una cierta distancia, ¿no?, con la posibilidad de que haya una relación más íntima.
En otras ocasiones, y sobre todo también en adolescentes, se ve que la comida sirve como rebelarse, ¿no? Está uno harto de que su mamá le diga cómo tiene que hacer y come esto y tal, y entonces esa posición rebelde va a hacer que algunas personas justo coman para conseguir demostrarle al otro que no se somete a lo que le plantean. En ocasiones se ha visto que la comida tiene este factor, ¿no?, asociado de forma como condicionamiento clásico, ¿no? Siempre yo les digo a los pacientes que, claro, cuando éramos bebés nos cogieron, nos acunaron, nos hicieron sentir calor y bienestar cuando nos dieron de comer. Por tanto, desde la base de la vida está asociado comer con afecto. Entonces, en situaciones en las que no tenemos una disponibilidad afectiva clara, podemos recurrir a la comida sin darnos cuenta, simplemente porque esa asociación se hizo hace muchísimos años en nuestro cerebro y se conserva en la memoria ese vínculo, ¿no? En las culturas en las que no se ve como positivo tolerar la frustración del deseo, ¿no?, a veces la posición de la persona es aliviarse nuevamente, ¿no?, y no tolerar absolutamente nada negativo. Entonces, comer, como otras adicciones, es evitar el malestar en vez de hacer todo ese proceso, ¿no?, de maduración que supone saber. Esto tiene que ver, como bien sabéis, con el gradiente del refuerzo, ¿no? Como el refuerzo inmediato es un refuerzo que te mantiene mucho la conducta, pero te hace muy dependiente y por tanto es una posición más infantil, y la posición más madura es saber esperar un refuerzo a largo plazo, pero que tiene consecuencias, por ejemplo, para la salud más positivas, ¿no? Entonces ahí se utiliza la comida como placer, ¿no? Es curiosas las asociaciones, ¿no?, como mucha gente se come para darse ánimos cuando tiene que hacer una actividad compleja. Yo estoy hablando de los pacientes, es posible que en la población general no, pero en las personas que tienen sus problemas con la comida sí. De todas maneras, todo esto en una pequeña cantidad pienso yo que está dentro de lo normativo, ¿no?, de lo que hacemos todos, ¿no? Por ejemplo, lo de estudiar, ¿no?, es muy típico, ¿no?, que el estudiante coma antes de estudiar, no porque tiene hambre, sino porque tiene que afrontar algo que le va a costar y que le proporciona un alivio, un bienestar, una respiración, ¿no? Luego hay una serie de asociaciones también que tienen que ver en la adicción a la comida con las creencias erróneas que hay, ¿no? Por ejemplo, hay muchísimas creencias erróneas en las personas con sobrepeso que están asociadas al malestar físico. El malestar físico, en vez de entenderse como malestar, por ejemplo, por cansancio, pues se vive como necesidad de comer en vez de como necesidad de descansar, ¿no? O los mareos o la menstruación, te estás desgastando, tienes que comer más, ¿no? Hay una serie de creencias, ¿no?, que los hacen, ¿no? Esto es muy típico, al menos en los obesos que yo he estado viendo durante tiempo, ¿no? Otra asociación que es esta criterio pseudomoral, ¿no? Como no vas a comértelo todo si hay gente que lo come, ¿no? Entonces, bueno, eso podría tener otras interpretaciones más allí, pero al menos sabemos que esta asociación se suele dar también, ¿no? Dentro de lo que es el refuerzo y la dependencia que tiene mucha gente del medio, o tenemos, mejor dicho, ¿no?, pues lo que se sabe es que hay una tendencia de las personas que tienen un sobrepeso muy excesivo a comer simplemente porque tienen la oportunidad de comer. Esto se veía y ahora ya prácticamente se sabe la razón. Y es que esa conducta está bajo control de estímulos externos, ¿no?, en vez de por el hambre y la saciedad, ¿vale? Es un refuerzo del medio y no de que simplemente te sacias o tienes hambre. Bueno. Y que tienen mayor sensibilidad, que también todo esto está documentado, al olor, al sabor, a la presencia de los alimentos o a su aspecto, ¿eh? De hecho, fue muy famoso los estudios que se hicieron con ratas y lo que se llamó de una manera simbólica la comida de cafetería, es decir, comida con una alta palatabilidad, no sé si se dice palatabilidad. Así no es, ¿no? Palatabilidad. O sea, ahí tengo que cambiarla. Vale. No, una A y una B. Bueno, pues eso, nunca he sabido la palabra. Y entonces este tipo de ratas eran con la única comida que se hacían obesas, no con el resto. Entonces un factor, ¿no?, de refuerzo inmediato de gusto es también uno de los factores que contribuye a la adicción.
También hay un ritmo impulsivo en la que se come más rápido, los bocados suelen tender a ser más abundantes y hay menos masticaciones. De hecho, muchas veces cuando un paciente empieza y es muy difícil plantear objetivos diferentes como cambios de peso, similar, que es muy lejano, en la unidad lo que se plantea es cambios en la manera de comer y estructurar la comida a lo largo del día. No se plantea ningún cambio inmediato de peso ni similares, ¿no? Sino que estas características se incorporan en el tratamiento, ¿no? Hay algún estudio que ha dicho que estas características ya las presenta incluso en los niños obesos. Bueno, y lo que me interesa, que sería ya lo que va ahora a aunar Josefa, es cómo en los estudios de sesgo atencional, ya sabéis, el sesgo atencional se hizo ya hace muchos años, empezó con la ansiedad. El sesgo atencional es una forma que tiene nuestro psiquismo, ¿no?, nuestro procesamiento cognitivo, de atender aquellas señales que o bien son aversivas y necesitamos estar pendientes de ellas como forma de mantener una cierta huida de los estímulos amenazantes, ¿no? Y sería el sesgo que se hace hacia las cosas que nos producen ansiedad, que es como empezó toda la investigación. Para ello se utilizaron el famoso Stroop, se utilizó la escucha dicótica y ahora fundamentalmente se utiliza una técnica que se llama de detección de puntos, que es una presentación en la cual se presentan estímulos, tanto positivos como negativos, y luego se presenta un punto y a donde se dirige, que tiene su aquel, y que permite diferenciar si la atención de la persona va hacia lo que le gusta o elude lo aversivo. Bueno, pues una cuestión muy importante es que en la mayoría o los estudios que se han hecho con comida, con estímulo y distintos niveles de peso, las personas con más peso tienden a fijar la mirada hacia la comida en condiciones de ayuno, a pesar de que hayan comido y no tengan hambre, cosa que el resto de las personas dejan de hacerlo. O sea, al mismo estímulo de hambre miramos todos a la comida. Una vez pasado el hambre, solo las personas que tenían ese sobrepeso siguieron mirando la comida como primera opción antes de otros estímulos que se les presentaron, ¿no? Y también, que es muy importante, esa otra medida que se utiliza es hacia dónde se mira, cuál es el primer punto donde se mira, ¿no? Pues siempre en las personas obesas miraron esta comida, ¿vale? De estos datos neurobiológicos ahora mismo nos hace Pepa a continuación, pero lo que sí se ha visto es que hay un déficit importante en estos circuitos cerebrales que integran la motivación y los refuerzos. Entonces, el trabajo para mí ahora, digamos, el leitmotiv de mi trabajo de investigación es intentar encontrar o unir la interfaz entre nosotros como sanitarios de la salud mental, que entendemos y vemos a los pacientes y comprendemos esos mecanismos, y cómo ahora la neurobiología nos da la razón de aquello que percibíamos y cómo la unión de los dos conocimientos, ¿no?, puede enriquecernos en ambos sentidos, ¿no? Tanto nosotros a los neurobiólogos que a veces hacen investigaciones que dicen, pues no sé si entienden muy bien lo que le pasa al paciente, como nosotros que a veces nos vamos por las ramas y no sabemos poner de una manera adecuada los resultados que estamos viendo en la clínica. Entonces esa interfaz, ¿no?, me parece a mí que es básica, y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer.